Es un faro de esperanza, un símbolo de humildad, una voz para los que no tienen voz. El Papa Francisco, el líder de 1.3 mil millones de católicos, ha capturado la atención del mundo. Pero su papado no ha estado exento de controversia. Sus pronunciamientos sobre temas como las relaciones entre personas del mismo sexo, el papel de la mujer en la Iglesia y la naturaleza misma del cielo y el infierno han generado un intenso debate. El mundo observa, cautivado por un papa que se atreve a desafiar el statu quo. La visión del Papa Francisco para la Iglesia Católica es de empatía radical e inclusión. Esta visión, aunque inspiradora para muchos, también ha generado resistencia e incluso miedo dentro de las filas de la Iglesia. Nos pide que confrontemos verdades incómodas sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Nos desafía a ir más allá del dogma rígido y abrazar una fe arraigada en el amor, la compasión y la justicia social. Estas son las preguntas que definirán el futuro de la Iglesia Católica y quizás del mundo. En el corazón del mensaje del Papa Francisco se encuentra una profunda comprensión de Jesucristo. Francisco nos recuerda que Jesús caminó entre los enfermos, los pobres y los marginados. Su ministerio fue de compasión radical, extendiéndose más allá de la salvación espiritual para abarcar el bienestar físico y emocional de todas las personas. Este énfasis en Jesús como sanador resuena profundamente en un mundo que lidia con la pobreza, la enfermedad y la injusticia. Francisco nos desafía a ver el rostro de Cristo en el sufrimiento de los demás, llamándonos a ser instrumentos de sanación y compasión. La visión del Papa Francisco de Jesús como sanador se extiende más allá del énfasis tradicional en el perdón de los pecados. Francisco habla de un Dios que desea no solo absolvernos de nuestras malas acciones, sino también vendar nuestras heridas, reparar nuestra fragilidad y empoderarnos para vivir vidas de amor y servicio. En cambio, Francisco nos invita a abrazar a un Dios que nos ama incondicionalmente, ofreciendo sanación y esperanza, incluso en medio de nuestras fallas e imperfecciones. Este mensaje es particularmente relevante en un mundo a menudo definido por el juicio, la condena y una búsqueda implacable de la perfección. Francisco nos recuerda que la verdadera fe no se trata de ganarse el favor de Dios, sino de aceptar su gracia y permitir que esa gracia nos transforme desde adentro hacia afuera. Un elemento central del mensaje del Papa Francisco es la creencia en un Dios de segundas oportunidades. Rechaza la noción de un Dios vengativo que nos condena por nuestros errores. Este mensaje de esperanza y redención resuena profundamente con aquellos que se han sentido marginados o excluidos por la Iglesia. El énfasis de Francisco en la misericordia de Dios nos desafía a reexaminar nuestras propias actitudes hacia el pecado y el perdón. Su mensaje es un poderoso recordatorio de que ninguno de nosotros está fuera del alcance del amor de Dios y que incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de redención siempre permanece. El Papa Francisco ha enfatizado constantemente la importancia de la misericordia sobre el juicio. Este mensaje tiene profundas implicaciones sobre cómo abordamos los temas de justicia social, pobreza y desigualdad. Nos llama a derribar los muros de la indiferencia y construir puentes de comprensión y compasión. Este énfasis en la misericordia desafía a la Iglesia a confrontar su propia historia de juicio y exclusión. Él visualiza una iglesia que es un hospital de campo para los heridos, un lugar de sanación y esperanza para todas las personas, independientemente de su origen o creencias. El papado del Papa Francisco ha estado marcado por un profundo compromiso de llegar a aquellos en los márgenes de la sociedad. Sus acciones hablan más que las palabras, demostrando su creencia de que la Iglesia debe ser una fuerza para el bien en el mundo.
abordando no solo las necesidades espirituales, sino también las condiciones materiales y sociales que contribuyen al sufrimiento humano. Este compromiso con los pobres y vulnerables está arraigado en el mensaje mismo del Evangelio, que llama a los cristianos a amar a su prójimo como a sí mismos y a cuidar de los más necesitados. El ejemplo de Francisco nos desafía a salir de nuestras zonas de confort y encontrar a Cristo en los rostros de quienes sufren. El papado del Papa Francisco ha estado marcado por un profundo cambio de tono y énfasis con respecto al enfoque de la Iglesia Católica hacia la homosexualidad. Él dijo la famosa frase, ¿quién soy yo para juzgar?, cuando se le preguntó sobre los sacerdotes homosexuales, lo que indica un alejamiento de la retórica condenatoria que a menudo ha caracterizado la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad. El énfasis de Francisco en el amor y la misericordia sobre el juicio ha resonado profundamente en muchos católicos, particularmente en las generaciones más jóvenes que aceptan cada vez más a las personas LGBTQ+. Este cambio de tono, aunque significativo, también ha planteado interrogantes sobre la dirección futura de la Iglesia en cuestiones de sexualidad y matrimonio. Queda por ver cómo el énfasis de Francisco en la compasión se traducirá en cambios concretos en la enseñanza o la práctica de la Iglesia. Uno de los pronunciamientos más controvertidos del papado del Papa Francisco ha sido su apoyo cauteloso a las uniones civiles para parejas del mismo sexo. Sus comentarios, hechos en un documental estrenado en 2020, provocaron un intenso debate tanto dentro como fuera de la Iglesia. Los católicos conservadores acusaron al Papa de sominar la doctrina de la Iglesia y promover una pendiente resbaladiza hacia la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo. El apoyo cauteloso de Francisco a las uniones civiles refleja la compleja realidad de la postura en evolución de la Iglesia sobre la homosexualidad. El debate sobre las uniones civiles pone de relieve las tensiones dentro de la Iglesia entre defender las doctrinas tradicionales y responder pastoralmente a las necesidades de todos sus miembros. Detrás del enfoque del Papa Francisco hacia la homosexualidad se encuentra una profunda creencia en la dignidad inherente de cada persona humana. Este énfasis en la dignidad humana está arraigado en la doctrina social católica, que afirma el valor inherente de cada vida humana. El enfoque de Francisco en la dignidad humana ha sido particularmente significativo en su acercamiento a las personas LGBTQ+, que a menudo se han sentido marginadas o excluidas por la Iglesia. Sus palabras y acciones han enviado un poderoso mensaje de que son miembros valiosos de la Iglesia y que sus voces merecen ser escuchadas. Este énfasis en la dignidad humana tiene el potencial de transformar la relación de la Iglesia con las personas LGBTQ+, fomentando una cultura de mayor comprensión, aceptación e inclusión. El Papa Francisco ha pedido una Iglesia que sea más acogedora e inclusiva con las personas LGBTQ+. Esta visión de una Iglesia más acogedora ha resonado en muchos católicos que anhelan una Iglesia que refleje mejor la diversidad de la experiencia humana. El llamado de Francisco a una Iglesia más acogedora no está exento de desafíos. También requiere un compromiso con la formación y la educación continuas, ayudando a los católicos a comprender y abrazar las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad humana de una manera que sea fiel y compasiva. Crear una Iglesia más acogedora es un proceso continuo que requiere la participación y el compromiso de todos los católicos. El papado del Papa Francisco ha puesto de manifiesto la tensión constante dentro de la Iglesia Católica entre defender las enseñanzas tradicionales y responder pastoralmente a las realidades de la sociedad moderna. Esta tensión es particularmente evidente en el enfoque de la Iglesia hacia la homosexualidad, donde las doctrinas tradicionales sobre el matrimonio y la sexualidad a menudo chocan con la creciente aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo. Francisco ha tratado de sortear esta tensión, enfatizando tanto las enseñanzas inmutables de la Iglesia como la necesidad de una mayor compasión y comprensión hacia las personas LGBTQ+.
Su enfoque ha sido recibido con elogios y críticas, lo que refleja las profundas divisiones dentro de la Iglesia sobre estos temas. El debate sobre la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica es, en última instancia, un debate sobre la naturaleza misma de la Iglesia. La visión del infierno del Papa Francisco ha causado conmoción en la Iglesia y más allá. Desafía la noción del infierno como un lugar de tormento eterno infligido por un Dios vengativo. En cambio, Francisco habla del infierno como un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Esta comprensión del infierno enfatiza la libertad humana y la gravedad de nuestras decisiones. La visión de Francisco no pretende disminuir la realidad del pecado o sus consecuencias, sino resaltar la naturaleza infinita de la misericordia de Dios y su deseo de que todas las personas se salven. Al reinventar el infierno, Francisco nos desafía a repensar nuestra comprensión de Dios, de nosotros mismos y del significado de la salvación. El rechazo del Papa Francisco a la imaginería tradicional del infierno, como un lugar de fuego y azufre, ha provocado un intenso debate. Francisco, sin embargo, cree que esa imaginería puede ser contraproducente, fomentando el miedo y una imagen distorsionada de Dios. Argumenta que estas imágenes, aunque presentes en las Escrituras, deben interpretarse a la luz del amor y la misericordia infinitos de Dios. La visión de Francisco busca reclamar el verdadero significado del infierno, no como un lugar de tormento físico, sino como la profunda angustia espiritual de estar eternamente separado de la fuente de todo amor y bondad. Sus palabras nos desafían a ir más allá de las interpretaciones simplistas de la justicia divina y abrazar a un Dios cuya misericordia trasciende nuestra comprensión. En el corazón de la visión del infierno del Papa Francisco se encuentra una profunda comprensión de Dios como amor. Rechaza la noción de un Dios que está ansioso por castigar y condenar, enfatizando en cambio el infinito deseo de Dios de comunión con todas las personas. Francisco argumenta que un Dios de amor no puede desear el sufrimiento eterno de sus criaturas. En cambio, Dios respeta la libertad humana, incluso cuando esa libertad se ejerce de maneras que conducen a la separación de Él. Esta visión de Dios como amor tiene profundas implicaciones sobre cómo entendemos el pecado, la salvación y el propósito de la vida humana. Nos desafía a ir más allá de una fe basada en el miedo motivada por la amenaza del castigo y abrazar una fe arraigada en el amor, la gratitud y el deseo de responder al amor inconmensurable de Dios por nosotros. El mensaje de Francisco es un poderoso recordatorio de que Dios no es nuestro enemigo, sino nuestro Padre amoroso, que desea nuestra felicidad y realización. Su visión nos invita a acercarnos a Dios no con miedo y temblor, sino con confianza y seguridad, sabiendo que siempre somos bienvenidos y abrazados por su infinita misericordia. Para el Papa Francisco, el verdadero significado del infierno no radica en el tormento físico, sino en la profunda angustia espiritual de la separación de Dios. Esta separación, argumenta, no es un castigo infligido por Dios, sino una consecuencia de elegir libremente alejarse de su amor y misericordia. Francisco enfatiza que Dios no nos abandona al infierno, sino que nosotros, a través de nuestras acciones y decisiones, podemos elegir cerrarnos a su presencia. Esta comprensión del infierno está arraigada en la comprensión católica del libre albedrío y la naturaleza del amor mismo. El verdadero amor, por definición, no puede ser coaccionado ni forzado. Requiere libertad y la posibilidad de rechazo. De la misma manera, el amor de Dios por nosotros no es posesivo ni controlador. Él nos permite la libertad de elegirlo o rechazarlo, incluso si ese rechazo conduce a nuestro propio sufrimiento. La visión del infierno de Francisco nos desafía a confrontar las consecuencias de nuestras decisiones, tanto en esta vida como en la próxima. Nos recuerda que nuestras acciones tienen un significado eterno y que nuestra relación con Dios no es algo que deba darse por sentado, sino que debe nutrirse y apreciarse. En última instancia, la visión del infierno del Papa Francisco no pretende infundir miedo, sino inspirar la conversión.
Al enfatizar la infinita misericordia de Dios y la posibilidad de elegir la separación de Él, Francisco busca despertar en nosotros un sentido de urgencia y un deseo de vivir vidas dignas de nuestro llamado como hijos de Dios. Su mensaje es un llamado a alejarse del pecado y abrazar la plenitud de vida que se nos ofrece en Cristo. Es un llamado a reconocer la gravedad de nuestras decisiones y las consecuencias eternas de nuestras acciones. La visión de Francisco nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estoy viviendo de una manera que conduce a la comunión con Dios o a la separación de Él? ¿Estoy abierto a la misericordia y la gracia de Dios o me he cerrado a su amor? Su mensaje no es de condena sino de esperanza, recordándonos que nunca es demasiado tarde para volvernos a Dios y experimentar la plenitud de su amor y misericordia. Desde el momento en que eligió el nombre Francisco, el Papa Francisco señaló una reorientación radical de las prioridades de la Iglesia. Su papado ha estado marcado por un compromiso inquebrantable con los pobres y marginados. Francisco ha desafiado a la Iglesia a salir de sus zonas de confort y encontrar a Cristo en los rostros de quienes sufren. Ha lavado los pies de los presos y abrazado a las personas con discapacidad. Ha denunciado las injusticias que enfrentan los migrantes y refugiados. Sus acciones han inspirado a millones en todo el mundo, desafiando a confrontar la pobreza y la desigualdad. El compromiso del Papa Francisco con los pobres y marginados no es simplemente una cuestión de caridad, sino una expresión fundamental del mensaje mismo del Evangelio. Él ve el Evangelio como un llamado a la justicia social, un llamado a desafiar las estructuras de pecado que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la opresión. Francisco se ha pronunciado enérgicamente contra los sistemas económicos que priorizan las ganancias sobre las personas, condenando la idolatría del dinero y la creciente brecha entre ricos y pobres. Ha desafiado a los gobiernos a proteger el medio ambiente, cuidar la creación y promover un desarrollo sostenible que beneficie a todas las personas, especialmente a las más vulnerables. Su mensaje ha resonado en los movimientos sociales de todo el mundo, inspirando llamados a la igualdad económica, la protección del medio ambiente y un mundo más justo y equitativo. La visión de Francisco del Evangelio de la justicia social nos desafía a ver más allá de nuestras propias necesidades inmediatas y reconocer nuestra interconexión como miembros de una sola familia humana. Sus palabras y acciones nos recuerdan que todos somos responsables unos de otros y que tenemos la obligación moral de trabajar por un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad y alcanzar su máximo potencial. Sección 3. Desafiando la cultura de la indiferencia. Una de las críticas más consistentes del Papa Francisco ha estado dirigida a la cultura de la indiferencia que ve impregnando la sociedad moderna. Condena la tendencia a apartarse del sufrimiento de los demás, a insensibilizarse ante la violencia, la pobreza y la injusticia. Francisco nos desafía a confrontar nuestra propia complicidad en esta cultura de la indiferencia, pidiéndonos que examinemos cómo nuestras acciones o inacción contribuyen al sufrimiento de los demás. Nos llama a cultivar un espíritu de empatía y compasión, a ver el rostro de Cristo en los rostros de aquellos que están marginados y olvidados. El mensaje de Francisco es un poderoso antídoto contra el individualismo y el egocentrismo, que a menudo caracterizan la vida contemporánea. Nos recuerda que no somos individuos aislados, sino seres sociales llamados a vivir en comunión unos con otros. Sus palabras y acciones nos desafían a ir más allá de una comprensión estrecha del interés propio y abrazar una visión más amplia de la solidaridad humana, reconociendo que nuestro propio bienestar está inextricablemente ligado al bienestar de los demás. Sección 4. Solidaridad, no caridad. El Papa Francisco ha enfatizado constantemente la importancia de la solidaridad sobre la caridad para abordar las necesidades de los pobres y marginados. Si bien reconoce la importancia de las donaciones caritativas, Francisco argumenta que la verdadera solidaridad requiere algo más que simplemente brindar asistencia material. Exige un cambio fundamental de perspectiva, un reconocimiento de que todos somos parte de una sola familia humana y que el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todos. Francisco nos llama a caminar junto a los pobres, a escuchar sus historias, a comprender sus luchas y a trabajar juntos para crear un mundo más justo y equitativo. Su visión de la solidaridad nos desafía a ir más allá de los actos superficiales de caridad y participar en el duro trabajo de la transformación social.
nos obliga a confrontar las estructuras de pecado que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la opresión. El mensaje de Francisco es un llamado a la acción, instándonos a trabajar juntos para construir un mundo donde todas las personas tengan la oportunidad de prosperar y alcanzar su máximo potencial. Sección 5. Una voz profética. El compromiso inquebrantable del Papa Francisco con los pobres y marginados lo ha convertido en una voz profética en nuestro tiempo. Sus palabras y acciones han desafiado la conciencia del mundo, llamando la atención sobre la difícil situación de los olvidados y exigiendo justicia para los oprimidos. Francisco no ha rehuido decir la verdad al poder, confrontando a líderes políticos, élites económicas e incluso funcionarios de la Iglesia sobre su complicidad en estructuras de pecado que perpetúan la pobreza y la desigualdad. Su valentía y convicción le han valido tanto admiración como crítica, pero su mensaje sigue siendo claro. La Iglesia debe ser una voz para los que no tienen voz, un defensor de los indefensos y una fuerza para la justicia y la paz en el mundo. El papado de Francisco es un poderoso recordatorio de que el mensaje del Evangelio no se limita a las paredes de las iglesias o las páginas de las Escrituras, sino que está destinado a vivirse en el mundo, transformando corazones, desafiando injusticias y construyendo una sociedad más justa y compasiva. Para todos, el papado del Papa Francisco ha sido un torbellino de cambios. Un zoco de aire fresco en los pasillos a menudo cerrados del Vaticano. Sus palabras han resonado en todo el mundo, tocando corazones y desafiando mentes. Algunos han acogido su mensaje con los brazos abiertos, encontrando consuelo en su énfasis en la misericordia y la compasión. Sin embargo, independientemente de la posición de uno en el espectro del debate teológico, no se puede negar el profundo impacto del Papa Francisco en la Iglesia Católica y el mundo. Ha roto la imagen del pontífice distante y austero, reemplazándola por la visión de un líder que camina entre la gente. El papado del Papa Francisco no ha estado exento de desafíos. Heredó una iglesia lidiando con divisiones internas y presiones externas. Sus llamados a la reforma han encontrado resistencia dentro de la Iglesia. Los tradicionalistas temen un alejamiento de doctrinas arraigadas. El peso de la reforma pesa mucho sobre los hombros del pontífice. Sin embargo, Francisco no se desanima, impulsado por la convicción de que la Iglesia debe ser una fuerza para el bien. Una de las contribuciones más significativas del papado del Papa Francisco ha sido su énfasis en el diálogo. Ha pedido constantemente una Iglesia que esté dispuesta a entablar conversaciones abiertas y honestas, tanto dentro de sus propias filas como con el mundo en general. Reconoce que la Iglesia no tiene todas las respuestas y que debe estar dispuesta a escuchar y aprender de los demás, incluso de aquellos con quienes no está de acuerdo. Este compromiso con el diálogo está arraigado en la creencia de que la verdad se descubre mejor a través del compromiso respetuoso y la voluntad de considerar diferentes perspectivas. Francisco ha fomentado el diálogo sobre una amplia gama de temas, desde el cambio climático y la desigualdad económica hasta las relaciones interreligiosas y el papel de la mujer en la Iglesia. Se ha reunido con líderes mundiales, figuras religiosas y gente común, escuchando sus preocupaciones, compartiendo sus propias perspectivas y buscando puntos en común. Este énfasis en el diálogo no es un signo de debilidad o un retroceso en la convicción. Es un reconocimiento de que el mensaje de amor, misericordia y justicia de la Iglesia se comparte y comprende mejor en el contexto de un encuentro humano genuino. El papado del Papa Francisco ha sido un testimonio profundo del poder transformador de la misericordia. Sus palabras y acciones nos han desafiado a mirar más allá de nuestras diferencias, abrazar a los marginados y reconocer la dignidad inherente de cada ser humano. Nos ha recordado que la Iglesia no es un museo para santos, sino un hospital de campaña para pecadores.
un lugar de sanación y esperanza para todos los que la buscan. Su mensaje no es de respuestas fáciles o soluciones simplistas. Es un llamado a la conversión, un llamado a abrazar las demandas radicales del Evangelio y a recorrer el camino de la misericordia con valentía y compasión. El camino que tiene por delante la Iglesia Católica es largo y arduo. Las divisiones internas permanecen, las presiones externas persisten. Los desafíos de la modernidad siguen poniendo a prueba la capacidad de la Iglesia para seguir siendo relevante y fiel a su misión. Sin embargo, el papado del Papa Francisco ofrece un rayo de esperanza, un recordatorio de que incluso en medio de la oscuridad, la luz de la fe, la esperanza y el amor sigue brillando. En este camino de misericordia, recordamos el profundo impacto que la compasión de una persona puede tener en el mundo. El papado del Papa Francisco nos ha mostrado que, incluso frente a inmensos desafíos, la luz de la fe, la esperanza y el amor pueden guiarnos a través de los tiempos más oscuros. Su llamado a abrazar las exigencias radicales del Evangelio y caminar con valentía y compasión por el sendero de la misericordia resuena profundamente en todos nosotros. Pero este camino no es solo para la Iglesia, es para cada uno de nosotros. Estamos llamados a ser instrumentos de misericordia en nuestras propias vidas, a tender la mano a los marginados, a sanar a los heridos y a llevar esperanza a los desesperanzados. El camino que nos espera puede ser largo y arduo, pero juntos podemos marcar la diferencia. Juntos podemos construir un mundo donde se reconozca la dignidad de cada persona, donde el amor triunfe sobre el miedo y donde reine la misericordia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este video te ha inspirado, por favor dale un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Juntos, sigamos caminando por el sendero de la misericordia y hagamos una diferencia en el mundo. Paus 5S. Gracias y que la paz esté contigo.